a presentar de pie. Antes de más, pues agradecer a la organización del encuentro de verano y la persona del vicerrector. Agradecer a toda la organización por la invitación y dar la oportunidad de también compartir un poco de lo que estamos haciendo por las cuestiones de envejecimiento y de longevidad. En la presentación que traigo aquí hoy, antes de más deciros que yo creo que se entiende bien el español que hablo. A ver, de venir de Portugal, sí, pero si no es perfecto en algún momento, pues puedes corregirme, que también estoy para aprender un poco. Yo creo que puede que alguna palabra suele un poco más de portugués, pero intentaré que se entienda bien. La idea que traigo es compartir un poco de lo que estamos estudiando, investigando y haciendo con los retos que la longevidad pone a las poblaciones. Efectivamente, este es uno de los proyectos más recientes que hemos empezado hace 2 años con la Universidad de Salamanca y el Consejo Económico y Social, por tanto, que involucra aquí los decisores políticos nacionales y que está financiado con fondos europeos. Braganza, me preguntaban dónde están en el mapa, para quien no lo conoce, es ahí arriba, en el cantito más a norte y a este. Estamos muy cerca de Zamora, estamos más cerca de España que de Lisboa, por ejemplo. Yo para viajar me voy a buscar un vuelo a Madrid, porque Lisboa es más lejos, entonces lo que justifica la conexión con España y el trabajo que estamos desarrollando. También es conocido que en la raya, en la frontera, en la zona donde estamos ubicados, que tiene un envejecimiento muy acentuado. Aquí en Soria ya han hablado por la mañana, también es una realidad de casi todo el país. Y esto nos coloca retos muy importantes y que tienen mucho trabajo. Por la mañana se ha hablado mucho de problemas, que hay un problema con el envejecimiento, hay un problema con el número de personas mayores. Bueno, lo podemos mirar como un problema o lo podemos mirar como un reto. La verdad es que vivir mucho tiempo es cosa buena. Quiere decir que vamos a tener más tiempo para hacer cosas que nos gustan, cosas que hacen placer. Veíamos las dinámicas que han hecho de intergeneracional con los jóvenes, de danzar, de cocinar. Pues eso es la vida, es hacer cosas que nos dan ganas, que nos dan placer. Y decir que vamos a tener más tiempo para hacerlo es bueno, siempre y cuando ese tiempo de vida sea saludable y sea con capacidad. Entonces, la Europa, conociendo la realidad, ha puesto el programa de financiamiento para territorio transfronterizo, que infelizmente Valladolid está fuera, pero podremos buscar otras iniciativas y nos vamos a quedar en contacto. Estos encuentros también sirven para esto, para ponernos en contacto, para buscar proyectos en común, no solo de intercambio de alumnos y de profesores, también para hacer investigación. Y esto es lo que vos comentaba, tenemos dinámicas poblacionales muy parecidas. Y si miramos la proyección para los años futuros, estamos hablando de, lo que tengo aquí es la población de Portugal y de España. Hemos atingido números fantásticos y la proyección dice que ya estamos perdiendo población. Portugal ya debería estar perdiendo más. En los últimos años ha incrementado un poquito por la inmigración. Y es un reto también que se pasa en España. La inmigración que tiene cosas pues, para el envejecimiento poblacional, pero también tiene retos muy específicos de integración. Creo que han hablado unos días antes sobre la cuestión de inmigración, de integración. Entonces lo voy a pasar y lo dejamos para después poder discutirlo si queréis sin preguntas. Aquí tenemos las personas centenarias. Mirad que en los años 90, cuando yo estaba en el grado, siempre que alguien tenía 100 años, era una fiesta, era noticia en la tele, en el periódico regional, y Manuel ha hecho 100 años, fiesta fantástica. En 2020 es normal. Y esto quiere decir, es normal, quiere decir que en España más que en Portugal tienen mucha gente y la expectativa es que podemos hablar que todos nosotros que estamos aquí vamos a llegar a los 100 años. ¿Ya lo habían pensado? Y pensarlo, ¿qué van a hacer en los
40, 50, 60 años que les falta vivir. Porque yo, en cuanto a enfermero, cuando terminé el grado, en el momento que yo hice el grado, no había asignaturas de geriatría ni de gerontología. Se hablaba poquísimo de los mayores. Hablábamos mucho de los niños, de la infancia, de la juventud, mucho de los adultos, seguimiento de salud, educación para la salud, pero poquísimo de los mayores. Cuando terminé el grado, en 2000, empecé a trabajar en el hospital y conocí a algunas personas mayores que estaban en el hospital, pero que eran residentes de una residencia de mayores, que en Portugal le llamaban lar de idosos. Y empecé a trabajar ahí por la conexión de continuidad de cuidados y me quedé a trabajar en la residencia al mismo tiempo que el hospital. Y ahí he empezado mi percurso en 2000, en 99, en 2000, trabajando con personas mayores y con el recto de, yo no sé nada de esto. Y entonces tenía que tomar una decisión. O lo dejaba de decir, no es mío, nadie me lo ha enseñado, no lo sé, lo dejo. O entonces voy a buscar formación. Y he optado por buscar formación. He empezado a hacer un congreso, un seminario, un workshop, hasta que he conocido profesores en Oporto, de la Universidad de Oporto, y he hecho el máster de Psicología de los Mayores. En 2003, en 2004, abre el grado de Gerontología, que en España no hay. Pero en Portugal, el primero ha sido en 2003 en Aveiro, en la Universidad de Aveiro. En 2004 en Braganza abre el primer grado de Gerontología. Y necesitaba personas que trabajaban con mayores y que tenían formación avanzada de máster, porque la normativa en ese momento era de máster para poder dar clase de enseñanza superior. He empezado a dar clase de gerontología y también de enfermería. Y así he comenzado. Esto para deciros que en ese momento estaba descubriendo qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, qué necesitan los profesionales que trabajan con esta gente, cómo la gente se va a llegar a los 100 años. Cuando estaba en la residencia tenía mucha gente de 80, 90 años, que son los que están ahí, y que me decían, nunca me habían dicho que iba a vivir tanto tiempo. Yo no sé, y más valiera que Dios me llevara, porque ya no estoy aquí haciendo nada. Sí, porque nunca se han preparado para eso. Sí, pensan, voy a vivir hasta los 60, 70, y después ha de ocurrir algo y ya está resuelto. Pero no, de los 60 han vivido más 20 años, hasta los 90. Y les esperaba aún vivir más. Y le decían, yo ya no sé qué hacer más, porque no se estaban preparando para la longevidad. Y en este momento, una de las cosas que estamos haciendo con los proyectos que tenemos de Interreg es sensibilización comunitaria para preparar a la gente para vivir tanto tiempo. Y decirles, todos vamos a vivir hasta los 100 años, o la mayoría de nosotros va a vivir hasta los 100 años. ¿Y qué queremos hacer? Como decía por la mañana María, que decía, ¿queréis ir a una residencia de mayores? ¿Qué tipo de residencia? ¿Dónde queréis estar cuando seáis mayores? ¿Eh? Y entonces empezar ya a buscar soluciones. Ya yo y con los niños, con los chicos de la universidad, preguntarles y prepararles que en este momento la expectativa es que mucha gente va a llegar a los 100 años y tenemos que trabajar, vivir, cuidarnos para llegar ahí con buenas condiciones. Bueno, el Centro de Investigación del Envejecimiento de la Fundación de la Universidad de Salamanca, con quien trabajo, tiene esta página web, tiene los proyectos, las iniciativas, podéis después mirar un poquito más. Esta es una iniciativa que está ocurriendo en este momento, que es un concurso de fotografía para la iniciativa intergeneracional. Tiene fotos fantásticas, pueden concurrir, pueden cargarlas. Es un concurso internacional, ya hemos tenido, ya va en la 5ª edición. En ediciones anteriores hemos tenido fotos fantásticas. Es una de las formas de desmistificar el envejecimiento, de los estereotipos de las personas mayores. De siempre nos miramos con incapacidad, con dependencia, con problemas de salud. La verdad es que ainda tenemos un gap muy interesante de años de vida saludable y años de vida. Y a medida que aumentamos la esperanza de vida, los años de vida saludable, creo que lo tengo ahí arriba, ya lo vemos. Fotos que han estado en el concurso. Pues puede que tenga un estereotipo y puede que sea, pero es una mirada. Y tenemos que pensar,
nosotros vamos a llegar aquí, 90 y muchos años, mujer portuguesa, ¿eh? Un casal de portugueses, están casados más de 50 años. Es de una fotógrafa que, no sé si tengo aquí la firma, si queréis buscar en Instagram o Facebook, Sandra Ventura, es una fotógrafa profesional que se dedica a fotografar personas mayores. Y la hemos invitado a tener una exposición de fotografía en Braganza, que ya he terminado, pero abierta al público para sensibilización de la cuestión de envejecimiento. A través de la fotografía, de la arte. Se ha inaugurado el lunes de esta semana en Salamanca, yo estuve ahí, por el proyecto también una exposición de arte para desmistificar la cuestión. El título es El talento no tiene edad. Y es un artista mayor que hace arte y que a través de la arte intenta desmistificar la cuestión de la edad, de que nos tornamos incapaces, que tenemos limitaciones. Nunca he hecho tanta obra y tan diferente, incorporando tantas técnicas. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Las cosas cambian, la fuerza muscular, pero se pueden hacer otras cosas, que los más jóvenes no tienen madurez ni experiencia de vida para hacerlo. Entonces, lo podemos mirar como mitad vacío, mitad lleno. Entonces, para hoy os traía entre los retos de la longevidad unos puntitos para orientarme y vamos a hablar algunas cosas que ya se han hablado, pues tenemos ahí economistas que nos han hablado de sostenibilidad de sistemas de seguridad social y de salud. Voy a hablar un poco de mercado laboral y jubilación, de cuidados de larga duración y aquí hablando un poquito de las residencias, que es un tema de donde yo he empezado, que después en el doctorado me he direccionado más a la comunidad, porque he descubierto que podemos hacer mucho más trabajo con las personas de comunidad y antes de llegar a los 65 o a los 80. Hablar un poquito de vivienda, movilidad urbana, que también me pasaré rápido por ahí, salud mental y bienestar, y educación y cambio cultural, que es ahí donde estamos trabajando mucho con las sesiones de sensibilización por la arte, la fotografía, la escultura y la planificación personal y financiera. Bueno, este es lo que estaba hablando de la esperanza de vida y la saludable y la esperanza de vida. Estamos incrementando años de vida, pero aún tenemos, y está aumentando de 8,5 para 9,6, los años de vida con algún tipo de dependencia, de discapacidad. Entonces, el reto y el desafío es, con mejora de la calidad de vida, de prevención, de anticipación, de cuidados preventivos, emporrar la curva. El ideal es vivir siempre bien, a lo máximo hasta los 120, si es posible, que los teóricos dicen que sería teóricamente el límite, y morir bien, estar bien y mañana me voy. Porque lo que pasa es que tenemos muchos años en que empieza cambaleando, y lo que estamos estudiando en este momento, yo y más grupos de investigadores, es lo que se puede hacer para empujar la curva de vitalidad, mantenerla lo más arriba posible durante muchos años. Esto porque con la mudanza demográfica de la población, esto funcionaba muy bien, los cuidados de salud, cuando teníamos mucha gente pagando impuestos, trabajando, pagando impuestos, cuando había muchos hijos, las familias tenían 8, 10, 12 hijos, y alguien, por ventura, porque ni todos se quedaban enfermos o con discapacidad, estaba discapacidad y teníamos varios profesionales de salud capacitados para cuidarles. Estamos pasando a una realidad en que tenemos menos gente. En Portugal tiene 1,6 de natalidad, las familias tienen un hijo, las que cometen alguna locura como la mía tienen 2. Mucha gente, para no hablar, sí, pero es porque... Y aquí entra el rol de la inmigración, porque ¿quién va a cuidar de tanta persona con discapacidad, con pérdida de autonomía? En Portugal, pues los países, los ciudadanos de países de lengua portuguesa que vienen de África, de las 6 colonias, o de Brasil, que tienen el idioma portugués y la facilidad. Y aquí en España casi será igual. Los países de Sudamérica, que como hablan español, pues... Y yo no sé muy bien, en España no tengo datos, pero en Portugal, las residencias de mayores, casi mitad de los trabajadores que están ahí son africanos.
de Cabo Verde, San Tomé, que vienen buscando una vida mejor y necesitan empleo, y pues el empleo es cuidando de personas mayores porque no hay gente para cuidar, porque es mal remunerado, tiene poco reconocimiento social y es un trabajo emocionalmente muy pesado. Entonces, estamos cambiando esto. Pocos profesionales de salud, mucha gente necesitando cuidados y pocos invirtiendo para el sistema. Entonces, hablamos de la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Lo que estamos trabajando y mudando culturalmente es pasar de cuidados curativos, de esperar en el hospital cuando quieran que venga a urgencia y lo trasladamos al piso para cuidarle, y tratar con cuidados preventivos. Entonces, ya estamos evaluando grupos a muestras de la población y utilizando algoritmos de inteligencia artificial, pues detectar precocemente desvíos de lo que podría ser la norma para identificar el riesgo que venga a ocurrir alguna patología cardiovascular, muscular, renal, para poder preventivamente actuar junto a la gente y capacitarla para que vivan mejor durante más tiempo. Porque estamos, y la literatura lo dice, que la inversión en cuidados preventivos es más barata que esperar que adoezcan para tener cuidados curativos. Por otro lado, la literatura también dice que en Portugal está muy separado los servicios sociales de los servicios de salud. Hospital, servicio de salud; residencia de mayores, servicio social, sociosanitario, aquí se dice así. Y entonces casi utilizan lenguaje diferente, sistemas de información diferente, que no comparten. Se va a la residencia de mayores, tienen una evaluación, componente física, social, cognitiva, de salud mental, lo que sea. Si tiene una agudización y se va al hospital, pues tiene que hacerle toda la evaluación nuevamente porque no comparten información. Y se pierde mucha información, mucho tiempo, muchos recursos. Y la literatura dice que hay que involucrarlos y trabajar en conjunto. Se está empezando. En Portugal, en 2006, se ha creado la Red Nacional de Cuidados Continuados. Es una red que ya tiene una tutela mixta de servicios sociosanitarios y servicios de salud, que tiene 3 tipologías: de corta duración y convalescencia, que permite a personas después del hospital quedarse hasta 30 días para hacer rehabilitación; de media duración y rehabilitación hasta 90 días; y de longa duración hasta 1 año, para capacitarla y capacitar a la familia para irse a casa o, si no fuera posible, a una residencia. Bueno, la idea es muy buena, estamos en 2025, ya han pasado muchos años, seguimos ajustándonos y no es sencillo ni es fácil. Esto lo he incorporado ayer después de la comida. Lo he realizado en el inicio de la tesis doctoral, que quería testar el modelo de financiamiento de las residencias de mayores con el Resident Assessment Instrument. Es un sistema que se ha desarrollado en Estados Unidos, en Medicare, Medicaid, para clasificar los pacientes mediante la necesidad de cuidados. Tiene una evaluación y le atribuye un grupo de utilización de recursos, le dice típicamente qué recursos necesita de cuidados de salud y le pone un coste. Porque una de las cuestiones que yo tuve cuando trabajaba en las residencias, ¿cómo se puede pagar o el paciente, el residente, paga no en función de la discapacidad que tiene, pero en función de los rendimientos que tiene? Y del punto de vista de solidaridad, muy bien, pero esto es lo que pasa es que ¿quién está en la residencia? ¿El señor del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Quién son los que están más ahí? Estos, porque los del lado derecho también. Entonces, la primera evaluación que hizo notaba que las personas que tenían ingresos más bajos, sueldos, sí, menos dinero, que toda la vida trabajaran mucho para poder sobrevivir, una vida difícil, llegaban a la edad mayor con más patologías, porque se cuidaban menos durante la vida, tenían más problemas de salud, hipertensión, dislipidemia, un ictus con alguna hemiparesia, necesitaban muchos cuidados.
porque no tienen más condiciones de habitación durante toda la vida, la vivienda. Y lo que pasaba es que cuando llegaban a la residencia necesitaban muchos cuidados. Ayuda para levantarse, para vestirse, para comer, para la medicación, porque tienen mucha medicación, mucha vigilancia de salud para hacer. Y como lo que pagaban ahí se calculaba mediante los rendimientos que tenían, pagaban poquísimo. Y las personas que estaban bien eran personas que han tenido altos cargos sociales, un guardaflorestal jubilado, un político, y que toda la vida han tenido buenas condiciones de habitación, buenas condiciones de salud, buen seguimiento de salud, buena alimentación. Entonces llegaban a la jubilación, pues muy bien. Y por una situación social iban a la residencia y eran los que necesitaban menos cuidados, lo hacían casi todo independiente. Y eran los que pagaban más porque tenían un rendimiento mayor. Y a mí me parecía mal esto. Y es discutible. Por otro lado, tenemos muchas de estas personas que pagan poco y pocas personas que pagan mucho. Entonces las residencias siempre están en el límite financiero, con mucha dificultad de contratar personal. Y dicen, es que hay poco personal, porque hay que pagarle. Me gustaría tener más alumnos míos de gerontología, de enfermería, trabajando ahí. ¿Y quién la va a pagar? Es que gratuitamente y las prácticas académicas y entonces este fue un reto que me llevó a testarlo. Bueno, la conclusión de esta ha sido la publicación donde yo hice la revisión de cómo funciona y lo testé con la población portuguesa y no funciona. Porque las características poblacionales y de organización de servicios son muy distintas. Entonces, la mayoría de los grupos de mayor clasificación de cuidados en Portugal no existen, no están en la residencia de mayores, están en los servicios de salud. Entonces, no es comparable. Es muy distinta. Las residencias en Portugal tienen un enfermero por cada 40 pacientes que trabaja de día. En España no, ya tiene 24 horas de enfermería, ¿verdad? En Portugal no. Muy raro la residencia de mayores que tiene enfermero 24 horas. Entonces, estamos hablando de instituciones que llamamos casi lo mismo, pero son muy distintas. Distintas por las características del personal que trabaja ahí, distintas por las características de las personas que están ahí. Y en Portugal, como se hablaba de mañana, también se está discutiendo si es este el modelo que queremos de residencia de mayores. Y por eso estas son cuestiones que estamos investigando, ya volveré aquí. En los cuidados de longa duración, yo esto lo he pasado a español, pero lo que digo a mis alumnos es que no hace mucho sentido hoy en día pasar tiempo ahorrando dinero y descuidando la salud para después tener que gastar todo el dinero para intentar volver a tener salud cuando es casi imposible. Entonces la cuestión que os quería dejar, no sé si alguien tiene datos sobre esto, sino yo le digo esto a los alumnos de primer, cuando llegan y me dicen números. Pero para empezar, vosotros, ¿cuántas personas mayores imaginad, las personas mayores de 65 años, cuántas estarán en residencia de mayores en España? ¿Queréis arriscar un número? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿O menos? Más un 35%. Y no está en residencia. Entonces, un 10%. Un 10% y ya está. Sí, bueno, yo lo he puesto así porque en Portugal, no sé, la normativa dice que la residencia de mayores es para personas con más de 65 años. Puede que excepcionalmente puedan tener personas abajo de ese, más típicamente. Por otro lado, sabemos que las personas que se van a la residencia son típicamente 80 o 85 más. De 65 a 70 casi no hay nada. Pero como la normativa dice 65 más, entonces nos quedamos aquí 10%, le decían 30, 20. Pues mirad, en Portugal tenemos más o menos datos aproximados porque ya podemos hablar de la fiabilidad. Tenemos 24% de personas con más de 65 años, que son muchas, 2.6 millones. De los datos de carta social, que es una
un grupo de trabajo de seguridad social, dice que tenemos 104.600 camas. Partiendo del principio que todas las camas están ocupadas, tendríamos un 4% de la población mayor, con más de 65, en residencia. Sería el a tope, yo creo que un poquito por abajo. En España, yo he encontrado los datos del Ministerio de Sanidad que dice que en España hay 380.000 camas de residencias de mayores. En España yo he tenido dificultad en encontrar esta información. Creo que no estaba muy centrada. Se discute cuántas. Si pusiéramos que todas están ocupadas, tendríamos un 3,7. Entonces, olvido los 30%. No, ¿dónde están los mayores? Esto, cuando me depara con esto fue cuando empecé a decir, no, olvida las residencias, vamos a empezar a trabajar con las comunidades, porque en la comunidad tenemos 96, 97% de los mayores. Están en sus casas, por soledad, pero deseada, que no se quieren ir con sus hijos o están con sus hijos. Están en el café, jugando a las cartas, tomando una cerveza, pasando bien la vida. Y esto es la vida. O están viajando, o haciendo cosas que les gusta. Y es con esas personas que tenemos que involucrarnos. Entonces, avanzando sobre esto. Esta es una noticia que ha salido en Portugal sobre, y el artículo que han... Caminar es muy importante, pero hay que tener condiciones de seguridad. Bueno, yo he mirado que en Segovia está todo en obras, está todo revuelto, los pasillos, las carreteras, y la carretera de Braganza de aquí, mitad también. Pero es muy importante hacer algo, salir de casa. Iniciativas como el programa intergeneracional, la Universidad Senior. Nosotros hemos empezado con algunos programas con personas mayores y ha sido fantástico. No por el programa en sí, también es importante porque hemos puesto, bueno, la idea es gimnástica para personas, adaptada a personas mayores, un treino multicomponente con técnicos de deporte, técnicos de nutrición, acompañamiento personalizado, todo más. Pero lo que más ha surgido es la cuestión de salir de casa para convivir con otros, para hablar, para pasarlo bien, para ser feliz, para poder tener un motivo para vestirse bien. Y ahora voy a la clase, voy a acostarme con mis amigos. Y esto es, y le voy a contar que la otra se está enamorando del otro y esto es la vida. Más importante que hacer, bueno, el deporte lo voy a hacer porque hay que hacerlo. Y entonces levanta la mano, pero después te tengo que contar una cosa. Y esto es y para eso tienen que salir de casa, caminar, tienen que estar vivos, tienen que socializar, tienen que saber qué día es hoy, porque la gimnástica es lunes, miércoles y jueves. Tienen que saber qué hora es para no retrasarse. Y todo esto es entrenamiento cognitivo, es sociabilización. Esto también lo he puesto ayer. En la tesis de máster he estudiado la soledad en 2007. La soledad, no se hablaba de deseada o no deseada, pero en Braganza hay un pueblocito que es en la frontera con España que se llama Río de Honor, que tiene la parte portuguesa, Río de Honor, y Río Honor española. Y tiene características de un pueblo comunitario. Las personas se juntan para ayudarse en los cultivos de los terrenos, en cuidar de los animales, para la vida social. Y la hipótesis que yo estaba buscando es que el trabajo comunitario, si yo voy a trabajar para ti, tú vienes a trabajar para mí y nos ayudamos, pues tenemos menos soledad porque tenemos por la vida que juntarnos. Y también, esta es una foto de Río de Honor, un pueblo muy chulo, muy bonito, que tiene un río que vas a ir por el medio. He evaluado la soledad con la UCLA, que es la escala que creo que es conocida, pero he también hecho una validación de un instrumento más complejo que tenía 3 dimensiones de la soledad. La dimensión social, emocional y familiar. Y aquí sí que me han dado datos muy interesantes. Es que he comparado el Río Honor, que tiene características comunitarias, con otro pueblo, un pueblo que no tiene características comunitarias. En la soledad social sí que se notaba una diferencia, pero en la soledad familiar o emocional no había diferencias. Bueno, también deciros que Río Honor ya ha sido estudiado desde el punto de vista sociológico, antropológico, y está rotulado como idea comunitaria, pero está perdiendo mucha gente, está despoblada como muchos pueblos de España también. Y lo que pasa es que la gente de ahí se asume como comunitaria, más que por la necesidad de ser comunitario para sobrevivir.
Entonces, la asunción de que, como dicen, como somos comunitarios, entonces vamos a es más por esto que ya son comunitarios y esto puede que se note más socialmente que después emocionalmente. Es una hipótesis que ha salido aquí. Bueno, con el proyecto estamos intentando también evaluar pues tendríamos que ir a correr, pero por la mañana porque ahora hace mucho calor y después de comer también tampoco. Pero este, este estudio, este estudio que ha sido publicado por la Birmingham Young University decía que correr, además de caminar, mejora la salud. Entonces todo era correr. Bueno, esto lo hemos hecho en Braganza, porque lo voy a pasar un poquito más rápido. Esto lo hemos hecho en Braganza. En Braganza, esta es una iniciativa nacional de Walking Football. ¿La habéis oído hablar de esto alguna vez? Walking Football es una variante de fútbol, pero la regla básica es no se puede correr. Porque es pasar la pelota, caminar, pasar, caminar. Bueno, la verdad es que corre, porque se entusiasma. Pero es falta. Que empieza a palo, pelota. Es muy utilizado para poblaciones específicas como para personas mayores. Bueno, en un torneo que fue en la isla de la Madeira teníamos un torneo como este que juntaba varios equipos y teníamos una persona con 80 años, sobrepeso, claramente sobrepeso, y que corría y pasaba la pelota y en el final un cuestionario para recoger datos para estudiarlo y le preguntaba, ¿por qué ha empezado? Y él, yo ya he jugado muchos deportes. Este al final es el deporte de mi vida. Es el único deporte que puedo hacer después de beber 10 cañas. Y es por las cañas que vengo aquí. Aquí utilizábamos un smartwatch para medir la distancia percorrida durante el torneo, la frecuencia cardíaca y las variaciones, el número de pasos, la distancia de pasos. Nos permite recoger muchos datos y están súper disponibles para hacerlo. Más que los cuestionarios que vosotros pasáis, que es aburrido. Pero nosotros necesitamos datos. Entonces, mejor me pones en el reloj y me puedo quedar con ello. Es del proyecto, ¿no? Sí, pero lo has setado muy bien y era una forma muy sencilla. También es muy importante en el final darle un trofeo a todos, no solo a los que ganan, pero sí que quieren ganar. Y no sé si... No, aquí, ¿tiene sonido esto? Sí. Entonces, un video de la ciudad de Braganza, el proyecto de sociedad longevos. Esto lo hicimos, tiene texto en portugués, pero creo que se entiende. Y va a mostrar las personas mayores jugando y el otro grupo que ya os voy a hablar, que está en el gimnasio, que viene a ser el multicomponente, el entrenamiento. Este es el campus del Politécnico para el grado de deporte y que lo utilizamos también para esta iniciativa. Y ahora sí va a ver que sí corren. Pero es falta. Pero lo más importante es, tienen que salir de casa, tienen que estar con los amigos, tienen que aprender reglas del juego, tienen que chutar la pelota. Al final había un que en 2 horas ha corrido casi 5 kilómetros. Y me decía, ¿cómo? 5 kilómetros. Pues yo nunca, no me recuerdo la última vez que hice 5 kilómetros en una mañana. No lo haría sin ser por la pelota. La cuestión de conexión social, de salir de casa, de venir, esto es lo más importante. Y llegar al final y decir, qué bien estoy, pero hoy ya tengo hambre, vamos a comer, vamos a vivir. Este es el otro grupo que viene al gimnasio para entrenarse y ya os hablaré un poco de ello. Este es en la escuela de educación.
Si podéis mirar, que los ejercicios son con carga, con pesos. Poner un cowbell para... Y aquí también ponemos los alumnos entrenando con ellos. Para los alumnos que están aprendiendo a hacer práctica deportiva para grupos especiales, para personas mayores, pues lo hacen un plan, la planificación mediante las evaluaciones que tenemos, y después son los alumnos que van ahí enseñándola a hacer los ejercicios y también es muy bueno para eso. Claro que inevitablemente tenemos que recoger datos y esta es la parte más compleja. Muy difícil porque las personas son voluntarias, no tenemos ningún obligado, ¿no? Por cuestiones éticas no se puede. Entonces, cuando hay que responder a un cuestionario de Pittsburgh, de escala de dependencia, de calidad de vida, qué aburrido, ¿me lo puedo llevar para casa? Me he olvidado, siempre nos faltan muchos datos. Por otro lado, hacer evaluaciones como esta de bioimpedancia corporal para tener una evaluación de composición física que nos permite evaluar antes de empezar el entrenamiento y al final es importante para ellos, es sencilla y lo hacen mejor que el cuestionario. Ponme los fíos y lo hacemos. Y siempre nos preguntan, ¿el resultado lo puedes saber? Claro que sí, cuando le mostramos, olvídalo, no quiero saberlo. Pero para nosotros es muy importante para validarlo. Y también estamos haciendo marcadores bioquímicos, cogiendo sangre, haciendo perfil lipídica, glicémica, marcadores inflamatorios, marcadores cardíacos. Estamos calculando el riesgo cardíaco de esta población. Son muchos datos que podemos recoger fácilmente con un pinchazo, ya está, más que con el cuestionario, aunque también tiene otra desventaja, varias. Primera, es muy caro, ¿verdad? Segundo, las personas mayores, algunas se recusan porque dicen, pero yo ahora soy un rato de laboratorio, van a hacer experimentos conmigo. Aunque solo estamos tirando una muestra, pero siempre decimos, si quiere. Y bueno, para hacer esto, tiene que ser sin comer. Por la mañana vienen sin comer, antes del entrenamiento, le cogemos y después le ponemos una tablacita de oferta del proyecto, pero también como con los alumnos de nutrición y dietética, sensibilización para alimentación saludable y le pasamos un cuestionario de adhesión a la dieta mediterránea. Entonces, sí, porque podemos avanzar en varias frentes. Es que tenemos un equipo, imaginaos, en Braganza tenemos en la Escuela de Salud 6 grados, enfermería, dietética y nutrición, farmacia, ciencias biomédicas, que es la mezcla de análisis clínicos con anatomía patológica, los que van a procesar el sangre, gerontología y fisioterapia. Y después tenemos en la Escuela de Educación los de deporte y de ciencias de salud y deporte, y todos juntos tenemos un equipo casi de 20 personas, de 20 profesores, con cada profesor tiene 3 o 4 alumnos, más los becarios, y entonces podemos avanzar aquí de hábitos alimentarios en gestión calórica y hacer una acción de sensibilización, de los marcadores bioquímicos, de composición corporal, de hábitos de vida. Entonces tenemos varios estudios. Esto lo hemos empezado hace 2 años, muy reciente. Este es el grupo, yo estaré por aquí, por aquel lado. Otra profesora, un becario de investigación de deporte y algunas de las alumnas de deporte que estaban compartiendo con nosotros. Parte de la equipa de investigación, el profesor Miguel Montero, que es de la Escuela de Educación, que es el responsable por este grupo de entrenamiento, el becario de deporte, la becaria de doctorado que trabajó conmigo y la de máster. Esta alumna está haciendo doctorado en España, en Castellón, la Universidad de Castellón, y esta está haciendo máster en el Politécnico de Braganza. Y decidimos que es por tener una equipa tan larga que podemos hacerlo tanta cosa al mismo tiempo. Bueno, avanzando rápidamente, estamos trabajando también en la cuestión de educación y de cambio cultural. Como vos estaba contando, cuando yo empecé trabajando con personas mayores, no se hablaba mucho de gerontología, geriatría en los grados. Entonces, hace poco tiempo, el año pasado, hemos publicado, bueno, esto lo hemos empezado en 2023, pero lo hemos publicado el año pasado,
con un equipo de la Escuela de Belleza y la profesora de la Escuela de Enfermería de Zamora, en que hemos evaluado qué asignaturas, qué tópicos, módulos o competencias hay en el grado de enfermería sobre gerontología o geriatría. Y hemos evaluado que aún hay planos de estudios que no tienen asignaturas dedicadas a esto. Tiene algunos tópicos dentro de una asignatura y que también hay muchas universidades y escuelas de enfermería que las prácticas de residencia de mayores o exclusivamente con personas mayores son optativas. Bueno, siendo que las medicinas, las cirugías, las ortopedías, la mayor parte de la población que está ahí son mayores. Pero irse a residencia de mayores, hay muchas escuelas que son prácticas optativas. Y muchos alumnos lo dicen, yo no quiero, no me gusta, es que... Y por otro lado, la evidencia nos dice que es donde se puede aprender más. Los casos más complejos en la residencia, la pluripatología, la polimedicación, las personas que tenemos más datos en el proceso, porque ya tienen seguido de los últimos 10 años y que pueden, es ahí, y los alumnos no quieren. Entonces, lo hemos escrito, lo hemos publicado, es uno de los artículos que más citaciones está dando, porque todas las semanas recibo una notificación, ha sido publicado, ha sido citado más 2 veces. En Portugal se está ahora empezando el trabajo para tener la especialidad de enfermería geriátrica. En España, ¿hace cuántos años la hay? Patricia, especialidad de enfermería geriátrica. Hace 10 años ya, más o menos. En Portugal no hay. Tenemos especialidad de médico quirúrgica, de ente crítico, de ente crónico, de comunitaria familiar, de pediatría, pero de geriatría no. Entonces, también por eso este artículo está teniendo tanto impacto. Este es un artículo ya publicado años antes que la hemos trabajado con el ayuntamiento sobre los programas que el ayuntamiento tiene para personas mayores. Tenía programas en las piscinas de natación adaptada para personas mayores y también un programa de deporte, de caminada al exterior. Y de esta investigación que hemos hecho, las principales conclusiones es que las personas van aquí para convivir. Y más que la masa muscular, la independencia, la fuerza de presión palmar, lo que mejora es la percepción de calidad de vida, la satisfacción personal. Y eso es muy importante y es válido. Involucrando personas con convivio social, tirándolas de casa, que tengan amigos, que puedan tener momentos para compartir, va a reducir el número de admisiones en los servicios de salud, de internamiento. Entonces, el invertir dinero en estas actividades es prevención, es invertir en prevención de servicios de salud curativos. Noticias de esta semana. Esta semana ha salido en el jornal de negocios sobre economía que decía que las pensiones en Portugal son las que más van a consumir receta del orçamento de Estado. Las pensiones de las personas mayores que más van a retirar el orçamento de Estado. Y por otro lado, en el jornal de noticias nos decía que la policía judiciaria un grupo de personas que asalta y agride personas mayores. Y esto nos remete para la necesidad de una cosa que nosotros hicimos el año pasado, en diciembre, antes de Navidad, que fue, dentro del proyecto, juntar todos los interlocutores locales que trabajan directo e indirectamente para personas mayores. Yo estoy aquí está el responsable de la Unión de Instituciones Particulares de Solidaridad Social, lo que se llaman las residencias mayores, de la Unidad Local de Salud, del Hospital Local, de la Seguridad Social, del Ayuntamiento, de la Cámara Municipal, de la Policía de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y de los bomberos. Entonces, y ponerlos todos hablando, ¿qué estáis haciendo específicamente para los mayores? ¿Cómo se está pasando? Y muchos decían, bueno, tenemos este programa, la Guardia Civil decía, nosotros tenemos el telealarme, los bomberos, nosotros hacemos transporte de mayores para las consultas. ¿Y qué desafíos tienen? Ni todo corre bien. ¿Y cuál es el plan que tenemos para el futuro? Y muchos, no, yo no sabía que tú hacías esto. Interlocutores que trabajan casi todos en lo mismo, y es muy importante tener un espacio para conversar sobre qué estamos haciendo y
qué quiero hacer más adelante y cómo podemos compartir ideas, recursos, acciones, porque juntos seremos más fuertes y podremos trabajar mejor. Y para eso hay que trabajar también la planificación financiera y personal. No es igual jubilarse hoy de jubilarse hace 20 años. La realidad es muy distinta. Yo cuando empecé a trabajar, y no fue a muchos años, en residencias mayores, recuerdo los primeros que hice el proceso de integración en la residencia, que cuando le mostraba, aquí es su habitación y este es su servicio. Ah, ¿tengo servicio aquí? Sí, tenemos servicio. Y mi casa no tenía que ir a la calle. Y le decimos, hay que ducharse todos los días. Yo solo tomo ducha 2 veces por año. El día de mi aniversario, si hay agua caliente, y en verano por la fiesta del santo padroero del pueblo, que me voy al río a bañarme. Y estos fueron hábitos de 80 años de vida. Y ahora decir así, lo vamos a cambiar todos los días. Fatal. La mayoría de las personas que estaban en la residencia no sabían leer ni escribir. En este momento yo voy ahí y es muy distinto. Las personas se enfadan si no hay personal para ayudarles a ducharse. Pues ya, cuando yo estaba en 2000, no querían duchar. Ahora se enfadan si no hay personal. No, yo todos los días no voy con este olor para junto de la gente. No. Y por tanto, el cambio ha sido muy rápido y drástico. Entonces, hay que replanificar la jubilación y tener garantías que vamos a envejecer bien. Este estudio, publicado en Estados Unidos, concluyó que el mayor seguro de salud que podemos tener es masa muscular. Y por eso es que el entrenamiento multicomponente, sacar a las personas de casa con motivos para socializar, para hacer corrida, paseo, ir al gimnasio, pegar un peso, hacer deporte pero con resistencia, la masa muscular, y en la pandemia han salido muchos estudios de las personas que quedaron muy mal con la pandemia y que se fueron a UCI, las que tenían más masa muscular fueron las que tenían la mejor recuperación. Entonces la masa muscular es como si fuera el seguro de vida de esa persona. Hay que entrenar. Y podemos no entrenar, sí, pero vas a pagar el precio. Y la idea, los profesionales de salud, y lo que digo a los niños, a los que están haciendo el grado, es nuestra función es esclarecer la población. Decirle, puedes hacer lo que quieras. Puedes beber 20 cañas por día, sí. Puedes continuar fumando, sí. Pero vas a pagar el precio. Tomar la decisión consciente de lo que me espera. Y las personas que tienen más masa muscular son las que van a envejecer mejor, con mayor porque hablaban de mañana de la sarcopenia, de la disminución de masa muscular. Sí, está estudiada, va a ocurrir. No quiere decir que la pérdida de masa muscular me torne dependiente o me torne incapaz, que me traiga incapacidad. No. Esencialmente, si yo tengo mucha masa muscular, que voy a perder alguna, ya no voy a tener capacidad de subir la montaña a la misma velocidad, pero me puedo ir a hacer compras, puedo ir al bar, puedo hacer la vida independiente, pero hay que entrenar durante toda la vida. El envejecimiento no empieza a los 65, ni a los 50, ni a los 40, empieza toda la vida. Hay que empezar, los que aún no han empezado en esto ahora. Por eso que vos comenzaba en el inicio diciendo, vamos a vivir todo hasta los 100. Y pensando en esto, elegid las opciones de vida, de alimentación, de hábitos de vida, de lo que queréis hacer. Si queréis trabajar 18 o 20 horas por día, compartiendo clases, haciendo investigaciones, todo eso y sobre estrés, porque lo vamos a pagar después, ¿verdad? Y los estudios nos indican, tenemos evidencia científica, si hay dudas, pues buscad. Si hay dudas, como le digo al ministro, buscad en ChatGPT y vos le da lo que hay que hacer. Entonces, para terminar, lo que nos podemos quedar de todo esto y de la investigación, he mostrado aquí varias cosas que estamos haciendo, es que la salud es un bien muy precioso, que es nuestro. Y nosotros tenemos que cuidarnos. No podemos decir, bueno, hay enfermeros, hay médicos, hay fisioterapeutas, si ocurre algo, el médico me atendrá. No. En primera mano, tú tendrás que cuidarte. Tú tendrás que elegir la alimentación. Tú tendrás que elegir lo que vas a beber. Si vas a beber agua, si vas a beber cerveza, vino y la cantidad que vas. Tú vas a elegir si quieres continuar a fumar o si vas a dejar de fumar. Tú vas a elegir si quieres estar solo
La soledad, desear, no me apetece. Los niños, no sé si en España ocurre lo mismo, pero nunca he tenido tantos alumnos que dicen, cuando se van a las prácticas, que tienen que estar con paciencia, hablar con personas, y dicen, a mí no me gusta la gente, no me gusta hablar con la gente, yo soy antisocial, pero lo asumen, como si fuera, estamos normalizando lo antisocial. Yo creo que lo he notado más después de la pandemia. Se han normalizado, soy antisocial, profesor, yo no hablo con gente. ¿Cómo no hablo con gente? Es que profesionales de salud tienen que hablar con gente. No puede ser, eso no existe. Y entonces, hay que explicar esto a las personas que va a depender de las opciones de vida que cada uno hace desde niño, que va a explicar la forma como va a llegar a los 90 de 100 años. ¿Vale? Entonces, no sé si tenemos tiempo, si no, conocéis la música, es española. A mí me recuerda a mi padre cuando yo era mi niño, más niñito, y cantaba esto. ¿La recordáis? Bueno, y termino con esto porque la verdad es que vivir hasta los 100 o más de 100 años es bueno y lo tenemos que ver como bueno. El problema es es si no tenemos salud, si estamos enfermos, si no tenemos dinero, la pobreza, y si no tenemos nadie con quien compartir estos años de vida o nadie que sea significativo para nosotros, el amor. Entonces, si lo tenemos, pues gracias a Dios, y es por eso que vale la pena vivir tanto tiempo. Muchas gracias.